En el transcurso del día, Rolando nos estuvo hablando en 2 sesiones consecutivas. Para quienes no pudieron estar, pueden buscar en YouTube las 2 conferencias en el canal aquí local y de YouTube de la Iglesia del Pueblo, y lo van a poder tener como una referencia. Pero yo quisiera que abriera su Biblia, porque quiero darle continuidad a lo que él estaba hablando, en el libro de Daniel, capítulo 7, Daniel 7. Por favor, vamos a leer ahí estos versículos de la palabra del Señor. Él estaba introduciendo el tema del reino de los santos, es decir, cómo hay un momento específico en la historia de la humanidad en la que Dios le da al creyente, ¿verdad?, un poder y una autoridad para poder ser ejercida aquí en la tierra. Usted se acuerda que Jesús recuperó para nosotros, la humanidad, el poder y la autoridad que el primer Adán perdieron en el huerto del Edén. Ellos abdicaron el poder que Dios les había dado para ejercer el dominio. Por supuesto que perdieron comunión con Dios, por supuesto que perdieron presencia en el jardín del Edén, que era el ámbito en el cual Dios les había dicho que ellos se pudieran mover. Fueron expulsados del jardín del Edén. Unas espadas relucientes estaban a la entrada del jardín para que ellos no volvieran a regresar a ese ámbito que habían perdido. Y la Biblia habla en Romanos 5 de Jesús como el postrer Adán, que vino a hacer el trabajo que el primer Adán no pudo realizar. Usted se acuerda, la Biblia habla nada más del primer Adán y del postrer Adán, del primero y del último. Diga conmigo, nada más hay 2. O estamos bajo la influencia y el gobierno del primer Adán, o estamos bajo la influencia y el gobierno del segundo Adán, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y literalmente dice la Escritura ahí mismo en Romanos 5, que así como por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado también entró la muerte, de la misma manera por un solo hombre, la obediencia de un solo hombre, entró la vida y el poder de la resurrección a todos los hijos de Dios aquí en la tierra. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo tengo el poder de la resurrección que Jesucristo me ha dado. Amén. Así es que en el capítulo 2 de Daniel vemos la primera línea profética del libro de Daniel y vemos la restauración del reino. Lo que vamos a hablar ahorita es en esta segunda línea profética sobre Daniel, la restauración del rey y la transferencia del reino de Dios a los santos del Altísimo. Diga conmigo: transferencia del reino de Dios, del gobierno de Dios a los santos del Altísimo. De eso nos habla el capítulo 7 de Daniel. Usted recuerda en la Escritura, en el capítulo 25 de Mateo, que vino el dueño de la parcela a buscar fruto y no encontró el fruto. Cuando vino el tiempo de los frutos, dígalo fuerte, el tiempo de los frutos, vino a buscar fruto y no lo encontró. Y entonces mandó 2 o 3 veces y no encontró fruto en la parcela, ¿no? En la viña que él estaba esperando. Diga conmigo: Dios nos da 2 o más o 3 o 4 oportunidades para producir el fruto que él está esperando. Pero cuando no lo encontró, entonces le habló a los líderes religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, ¿verdad? Y les dijo: el reino les será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos que Dios está esperando. Ahora levante la mano izquierda para que descanse la derecha y diga conmigo: si yo no doy el fruto que Dios está esperando, el poder y el gobierno me será quitado y le será dado a la gente del reino de Dios que produzca los frutos que Dios está esperando. Amén.
Si aplicamos esta regla en la iglesia, yo creo que tendríamos que sacar la mayoría de la gente de las congregaciones que no están dando el fruto que Dios está esperando, pero para eso estamos aquí esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que dice Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño, dígalo fuerte, escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Es decir, que no lo relató todo, pero lo principal sí lo escribió y lo relató. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Diga conmigo: los 4 vientos del cielo. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado, ¿qué le fue dado? Corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, ¿verdad? La primera era como león, la segunda era como un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora ¿qué? Mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo. Diga conmigo: león, oso y leopardo. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado ¿qué? Dominio. Dígalo fuerte: le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia. Primero león, segundo un oso, tercero un leopardo, y luego viene una 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba, ¿qué hablaba? Grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué fueron puestos? Tronos. O sea, ¿es singular o plural? Plural, o sea, varios tronos, ¿no? Y se sentó un anciano de días. ¿Cuántos saben esa canción del anciano de días? Una hermosísima, hermosísima canción. Dice: se pusieron tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego, diga conmigo: mucho fuego. ¿Sí? Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros ¿qué? Fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, ¿qué pasó? Con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, diga conmigo: dominio, gloria y ¿qué más? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino
uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino. ¿Qué cosa? ¿Quién recibirá el reino? Los santos del Altísimo. Dígalo fuerte, los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra. ¿Contra quién hacía guerra? Contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Nota que los santos del Altísimo, ¿verdad?, recibieron el reino, ¿verdad?, y poseerán ese reino, ¿verdad?, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Pero no solamente se les dio el reino, aquí dice que se les da el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos. ¿Está conmigo o no? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino, el dominio, ¿qué más?, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé, ¿qué dice?, el asunto en mi corazón. Cronológicamente hablando, el capítulo 7 de Daniel antecede al capítulo 5 y al capítulo 6. Es decir, que si recorremos el 5 y el 6 hacia adelante, el 7 que tenemos nosotros registrado ahí debería de ser el 5. Y Daniel, lo que se nos narra aquí es que Daniel tiene un sueño y visiones de la noche mientras estaba en su cama. Las escribe y luego relata. Dice la escritura aquí lo principal del asunto. Era una visión de noche, y miraba los 4 vientos que combatían en el gran mar. Diga conmigo, 4 vientos que combatían en el gran mar. El número 4 es muy significativo en la Biblia, como otros números que también aparecen ahí. Lo que veía Daniel en su visión eran 4 vientos que estaban combatiendo el uno con el otro en el gran mar. Y se repite en la Biblia 305 veces la palabra o el número 4 que nosotros
nos hemos acostumbrado tanto que a veces no lo distinguimos, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo. Hay muchas ocasiones que los números en la Biblia pueden llegar a tener un gran significado, sin que quiera decir eso que todos los números necesariamente lo deben de tener. El número 4 representa plenitud y simetría como la de un cuadrado. Por ejemplo, en la Biblia, en Apocalipsis, habla de la gran ciudad que aparece en el cielo. Diga conmigo, la gran ciudad. Y la gran ciudad tenía 4 medidas, estaba en forma de un cuadrado perfecto, ¿verdad? Y tenía el norte, el sur, el oriente y el poniente, muros alrededor de una gran ciudad. Sabemos que no es una ciudad literal, pero que es una ciudad que representa el reino de Dios, que está perfectamente delimitado. La Biblia habla sobre los 4 vientos, o por ejemplo habla sobre los 4 ángulos de la tierra, y puede representar no solamente plenitud y simetría, sino también destrucción plena y total. Puede leer conmigo, por ejemplo, en Apocalipsis, venga rápido, capítulo 7, versículo 1. Apocalipsis 7, 1, voy a leer rápido para usted. Apocalipsis 7:1. ¿Está conmigo? Si ya lo halló, diga amén. Después de esto vi a 4 ángeles, diga conmigo, 4 ángeles, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían, ¿qué detenían? Los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eran 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces nota que el número 4 está constantemente siendo repetido aquí. Apocalipsis 21:16. Quiero ir rápido aquí porque no me quiero detener muchísimo en los detalles. ¿Qué le dije? Apocalipsis 21, ¿qué? 16. Leo para usted este versículo de la Escritura. Si ya lo tiene, diga amén. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella, diga conmigo, son iguales. Son iguales. Ahora lea conmigo en Isaías 11, versículo 12. Isaías 11, versículo 12. Por favor, vamos a leer ahí. Véngase al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Le dije capítulo 11, versículo 12. Si lo tiene, vamos a leer. Isaías 11, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Y levantará pendón a las naciones y juntará, ¿a quién va a juntar? A los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá. ¿De dónde los va a reunir? De los 4 ¿qué? Confines de la tierra. Solo quiero hacer una breve relatoría de cómo el 4 en la Biblia es usado recurrentemente. En Génesis 13:14 habla de los 4 puntos cardinales. Cuando Dios le está hablando a Abraham y se separa de Lot, y le dice Dios a Abraham: recorre la tierra al norte, al sur, al oriente y al poniente, porque todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuya. Diga conmigo, 4 puntos cardinales de la tierra. Ezequiel 39:7 habla y dice: espíritu ven de los 4 vientos y sopla, para que sople sobre los huesos secos que están ahí narrados en este pasaje. Nosotros nos movemos en una tercera dimensión que tiene distancia, que tiene profundidad, que tiene altura, que tiene anchura,
y discernimos la tercera dimensión de una manera clara porque nos movemos en ella. Pero la cuarta dimensión es la dimensión del Espíritu. Diga conmigo, la cuarta dimensión es la dimensión del Espíritu de Dios. Dios castiga el pecado hasta la cuarta generación, de acuerdo a Éxodo 25. El que robaba tenía que devolver 4 ovejas, 4 tantos más de lo que se había robado, en Éxodo 22:1. 4 copas en forma de flores de almendro tenía el candelabro, en Éxodo 25:34. Al cuarto año podía coger la fruta de un árbol nuevo y ofrecérsela toda a Jehová, según Levítico 19:24. 4 seres son los más sabios de la tierra, de acuerdo a Proverbios 30, del 24 al 28. No los vamos obviamente a leer. 4 días estuvo Lázaro en la tumba. Cuando Jesús llegó a Betania, donde estaba María y Marta, le dicen: llévenme al sepulcro, ¿verdad? Y una de ellas le dice: Señor, es que no puede ser que quiten la piedra. Señor, hace ¿cuántos días? 4 días que ya fue sepultado, y ya pestas horas, ya literalmente Lázaro humanamente debería de estar todo apestoso. Digan conmigo, pero el poder de la resurrección lo sacó de la tumba, ¿verdad? Quítenle el vendaje para que pueda andar, para que pueda ver, para que pueda caminar, ¿verdad? Dice la escritura que en Edén había un río que tenía 4 brazos, según Génesis 2 del 10 al 15. Hay 4 evangelios en la Biblia. Existen 4 tipos de tierra sobre los cuales cae la semilla, ¿verdad? La semilla cae al lado del camino, cae entre pedregales, cae entre espinos y cae en buena tierra. Dígalo fuerte: yo soy buena tierra. Entonces, que la palabra de Dios caiga hoy en buena tierra en nosotros, para la honra y la gloria del Señor. Existen 4 tipos de tierra donde cae la semilla, y Jesús se les apareció a sus discípulos en la 4ª vigilia de la noche. Yo le puedo seguir leyendo un montonal de veces que en la escritura utiliza el número 4, la escritura. Y entonces la visión de Daniel que nosotros estamos viendo aquí que acontece, dice que él vio a los 4 vientos que estaban, ¿verdad?, disputando literalmente en el mar. Literalmente dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La Biblia dice que el mar representa, no literalmente el mar, sobre todo en el libro de Apocalipsis, sino representa pueblos y lenguas y muchedumbre de gentes. Entonces estas 4 bestias que son levantadas del mar, de entre la gente, literalmente, representan 4 reinos distintos, de lo cual tampoco nos vamos a meter porque no nos daría el tiempo. Lo que quiero llevarlo en su mente y en su corazón es que Dios decide en un momento específico de la historia entregarle al hombre, empezando por el representante del hombre en la tierra, que hizo todas las cosas que el primer Adán no pudo hacer. El postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, logró hacer que la desobediencia del primer Adán pasara desapercibida, para que la obediencia de este postrer Adán, que es Cristo, trajera para nosotros nuevamente el poder, el gobierno, el dominio, el señorío que le había sido arrebatado, o que Adán había abdicado en el Edén, en el huerto del Edén. Alguien diga gloria a Dios. Entonces Jesús recupera para nosotros. Usted se acuerda que Satanás tentó a Jesús en el desierto y lo llevó a un monte muy alto y le enseñó todos los reinos del mundo. Y Satanás le dijo a Jesús: todos estos reinos te los daré si postrado me adorares.
Porque a mí me ha sido dado, dice Satanás, yo tengo el poder, yo tengo el dominio, y a quien yo quiero, yo le doy el dominio y el reino. Y Jesús dijo, bueno, literalmente, qué bueno que se te ocurrió, ¿verdad? Que yo me inclinara y te adorara a ti, pero en realidad tú eres el que me tienes que adorar a mí, porque yo soy el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. No es que nosotros nos vamos a doblar a ti, tú te vas a doblar delante de nosotros. Levante su mano derecha y diga, ha llegado el día, ha llegado la hora que Satanás y todos los principados y todas las potestades doblen su rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante entender esto. Entonces Jesús no quiso seguir por el camino que Satanás le ofrecía de adorarlo para recuperar el dominio y el gobierno que legítimamente Satanás le había arrebatado al hombre, o que el hombre le había cedido a Satanás en el huerto del Edén. Jesús pensó, hay un camino diferente a través del cual yo voy con mi propia sangre a pagar el precio de la redención de toda la humanidad. Y entre las cosas que le fueron regresadas al hombre está el dominio, el gobierno, el poder, la autoridad, para que usted y yo lo ejerzamos aquí en la tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús, cuando citó a sus discípulos en el monte de Galilea, les dijo, vayan al monte de Galilea, ahí platicamos. Y cuando los vio les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, dígalo fuerte, en el cielo y en la tierra. El ámbito de autoridad es toda la autoridad. Diga conmigo, toda la autoridad, todo el dominio, todo el gobierno, para poderlo ejercer aquí abajo en la tierra. Y me llama mucho la atención la manera como la escritura narra en el versículo 13, en este mismo capítulo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Diga conmigo, le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. ¿Cuándo fue que el Hijo se acercó al anciano de días para recuperar el dominio y el poder? Jesús no podía haberse acercado, ¿verdad?, al Padre, a menos que hubiera ofrecido el sacrificio de su propia vida en la cruz del Calvario. Entonces Jesús ascendió a la presencia de Dios y fue recibido arriba. Dice Hechos capítulo 3. Diga conmigo, recibido arriba. Más fuerte, dígalo, recibido arriba. La palabra en el original, cuando dice recibido, no es que Dios le extendió la mano, le dijo, hijo, muy bien hecho, qué bueno que ya llegaste, ¿verdad? Siéntate a mi diestra. La Biblia dice que la palabra recibido en el original quiere decir que fue sí recibido, sí bienvenido, sí sentado a la diestra del Padre nuevamente para ejercer dominio, sino que el original dice que Jesús fue retenido arriba. Dígalo fuerte, retenido arriba. Es como cuando usted abraza a una persona y la persona ya se quiere separar, y usted abraza fuerte a la persona y retiene a la persona. Entonces Jesús venció a Satanás y a todos los principados en la cruz del Calvario. Dice que despojó, dice Colosenses, dígalo fuerte, despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario, y los exhibió. Dígalo fuerte, los exhibió. Entonces Jesús quitó de la cruz, o puso en la cruz, el acta de los decretos que nos era contraria. Dígalo fuerte, la teníamos en contra. Pero Jesús agarró el acta de Francisco, el acta de Heraclio, el acta de Luceralba, el acta de cada uno de nosotros. Dígalo fuerte, teníamos una lista larga de pecados, algunos más larga que otros,
pero todos eran pecados al fin de cuentas. Y nos era contrario esa lista, era una acusación de todos los errores cometidos, porque Satanás delante de Dios es el acusador de los hermanos. Dígalo, el acusador de los hermanos. Pero así como hay uno que nos acusa, hay uno que es nuestro abogado a la diestra del Padre, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y entonces el Señor le está diciendo: a veces búscate en la lista, ¿verdad? Si aparece el nombre de Heraclio, ¿verdad? Hernández, sí, de Michoacán también, pero vive en los Estados Unidos. ¡Qué lista tan grande! Pero tenemos una buena noticia: sus pecados, la lista que le era contraria, fue colgada también en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Amén. Ahora escúcheme, porque la palabra está diciendo que le fue dado el dominio a Jesús, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Entonces se le turba el espíritu a Daniel. Y dice Daniel: a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo muy bien todo lo que está pasando. Y dice que en medio de su cuerpo se le turbó el espíritu y las visiones de su cabeza le asombraron. Entonces, para salir de dudas, se acerca a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Y le dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18 vuelve a repetir y dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Mire Dios, dice la Biblia: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces dice Dios que se le dio poder y dominio al hombre en el huerto del Edén, para que gobernase, para que señoreara. Y Dios le dio 4 encomiendas. Le dice: fructificad. Dígalo fuerte: fructificad. Multiplicaos. Hay algunos que se quieren multiplicar antes de haber fructificado, y las cosas no funcionan así. Dígalo fuerte: primero fructificar y luego multiplicar. Y luego dice: posean la tierra, extiéndanse a lo largo de la tierra, ¿verdad? Ejerzan dominio y señorío sobre la tierra. O sea, Dios siempre quiso que los hombres ejercieran gobierno, dominio, buena administración sobre todas las cosas aquí abajo en la tierra. Amén. Pero el hombre pecó, el hombre sacado del Edén. Y cuando el hombre se antepone a los propósitos de Dios, la Biblia dice que existió un primer hombre poderoso en la tierra, cazador, llamado Nimrod. ¿Se acuerda de Nimrod? Capítulo 10 del libro de Génesis. Dice que él construyó lo que ahora se conoce como Babel, la primer ciudad. Y el hombre, en abierta rebelión a los designios de Dios, en vez de expandirse sobre la tierra, el plan de Dios era que los principios del reino se expandieran a todos los ámbitos del dominio de su señorío y de su potestad. Pero el hombre dijo: no. Encontraron un valle, el valle de Sinar, y dijeron: hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y dicen ellos: por si acaso fuésemos esparcidos. Es decir, se reunieron en un lugar, se levantaron una torre que llegara hasta el cielo, ¿verdad? Se quisieron poner un propio nombre, y el objetivo era no esparcirse sobre la faz de la tierra. Pero entonces Dios desciende, confunde su lengua y hace que se esparzan sobre todos los confines de la tierra. Dígalo fuerte conmigo: el propósito de Dios es que su reino se extienda hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando Jesús ve a sus 12, entonces les dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios confunde la torre en Babel y le dice: extiéndanse, yo quiero que ustedes se expandan, váyanse a otros lugares, ejerzan el gobierno y el dominio. Así es que cuando Jesús recupera el poder y la autoridad,
no solamente Jesús recibe el dominio y la gloria y el reino, sino que también después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y esto dice la Escritura. Y veía yo, dice aquí versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Diga conmigo, se nos dio el dominio. Fuerte, dígalo, también el juicio. El juicio. La Biblia dice, ¿o no sabéis que ustedes van a ser juzgadores de los ángeles? Dígalo fuerte, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. No a Los Ángeles, California, sino a los ángeles que han caído del cielo. Diga conmigo, nosotros vamos a juzgar más allá de lo que nos hayamos imaginado. Y en la tierra, dígalo fuerte, aquí en la tierra, tenemos que aprender a ejercer el gobierno y el dominio de Dios sobre nosotros mismos. Mire, el primer ámbito de dominio que nosotros tenemos que tener es el dominio de nosotros mismos. Dígalo fuerte, el dominio de nosotros mismos. Ahora sí levante las dos manos y diga, yo soy mi mayor enemigo. Nosotros agarramos a Satanás y lo ponemos como un enemigo. Déjeme que le diga algo, Dios no tiene enemigos. Satanás no tiene el tamaño para considerarse un enemigo de Dios. Satanás es un ser creado, ¿verdad? Desechado del cielo, ¿verdad? Derrotado en la cruz del Calvario. Y Satanás no tiene poder para dominarnos a nosotros. Nosotros estamos aquí para deshacer las obras del diablo. Eso dice la palabra de Dios. No lo puede ejercer ninguna persona que no haya dejado que el Espíritu de Dios lo gobierne a nosotros mismos, que el Espíritu de Dios pueda ejercer su reino sobre nuestras propias vidas. Antes de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia, estuvo en una junta con un grupo de pastores en la Ciudad de México, en el Hotel Camino Real, en el área de Polanco. Y quien lo había invitado, ¿verdad?, era el líder de un partido político, y él venía a firmar como precandidato a la presidencia, ni siquiera todavía candidato, sino como precandidato a la presidencia de la República. Y entonces él le quiso explicar que por encima de la estructura de gobierno de ese partido había un grupo de hombres cristianos, pastores, sabios, entendidos de los tiempos, a los cuales ellos estaban sometidos para pedir dirección en las cosas que estaban haciendo. Y él dijo, no te preocupes por explicarme, yo lo entiendo muy bien. El actual presidente tiene un hermano de él en Macuspana, Tabasco, que es pastor. Y hace muchos años nosotros anduvimos haciendo una gira en todo el país para tener 94 concentraciones masivas en las plazas públicas de las ciudades. Empezamos en Tamaulipas, ¿verdad?, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y de ahí nos fuimos, cerramos en el Zócalo de la Ciudad de México con 60,000 gentes en la plaza, orando, intercediendo a favor de nuestra nación. Y cuando yo llego a Macuspana, Tabasco, de donde es el actual presidente, ¿verdad?, el presidente municipal era un hermano de él. Y entonces quien nos prestó la plaza pública para usarla, quien nos prestó la plataforma, el gran soporte, el sonido y las luces, fue el presidente municipal. Y entonces el otro, que era pastor, hasta ese momento yo no sabía que era hermano del actual presidente, ¿verdad?, y nos convocó a los pastores de las iglesias y metimos 8,000 gentes en la plaza para pedirle a Dios a favor de nuestra nación. Y entonces, a la hora de dar el agradecimiento al final de la oración, yo tenía de un lado al hermano del actual presidente municipal, que nos prestó la plaza y que nos prestó todo lo demás, y del otro lado tenía a un hermano de él que es pastor. Diga conmigo, gloria a Dios. O sea que el presidente sabe muy bien de las cosas de Dios, conoce bastante bien, mucho mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y entonces estábamos en esa reunión en la Ciudad de México, y él que estaba dirigiendo me dijo, Pastor Benjamín, puedes pasar para que ores por Andrés Manuel López Obrador. Y entonces yo pasé y le puse la mano encima, vinieron otros 3 o 4 pastores para imponerle las manos.
Y entonces el Señor le empieza a hablar y a dar una palabra. Y yo me di cuenta rápido que no era una oración, Señor, ayúdalo, guárdalo. No. Era una oración a través de la cual Dios le estaba dando una palabra al futuro presidente. Y el Señor le dijo: el poder y el dominio y la autoridad que actualmente existen en los gobernadores, en los presidentes de las naciones, en los presidentes municipales, no es un poder y no es una autoridad que venga de otro lado, sino que viene de la única fuente de poder y de autoridad, que es del Padre de las luces, nuestro Padre celestial. Y yo notaba que de mi mano estaba como saliendo algo ardiendo y recorría todo el cuerpo de él. Y él se sacudía y me volteaba a ver así como raro. Y hubo un ratito que me dijo: ¿qué es esa vibra que se siente? Y yo le dije: no es ninguna vibra, es el poder del Espíritu Santo de Dios sobre ti. Y entonces sigo orando y Dios le da una palabra y le dice: no fueron tus tiempos en el 2006, tampoco fueron tus tiempos en el 2012. Es más, ni siquiera fue que tus contrincantes te hubieran derrotado, sino que tú no llegaste a ser presidente porque nunca aprendiste a dominar tu propia lengua. Y sácale el primero y en la frente, ¿verdad? Y él se sacude y se me queda viendo. Y entonces yo sigo orando y dice el Señor: ¿cómo le iba yo a confiar a un hombre el gobierno de una nación cuando este hombre no sabe gobernar su propio espíritu? Porque como una ciudad arrasada y sin muros es el hombre que no aprende a gobernarse a sí mismo. Y él se sacudía, ¿verdad? Y entonces Dios termina de darle una palabra hermosa. Le dijo: tú vas a ser el presidente de esta nación y vas a ganar arrolladoramente en las elecciones. Nunca en la historia de nuestro país, en México, un presidente había ganado con 30 millones de votos a su favor. Fue contundente la palabra de Dios. Entonces se termina la oración, se me queda viendo y me dijo: ¿cómo dices que te llamas? Le dije: Benjamín Rivera. Me dijo: yo te conozco a ti. Le dije: no creo, Señor, usted y yo es la primera vez que nos vemos. Dijo: no, yo te conozco a ti. Tengo 2 hermanos en Macuspana, Tabasco. Uno es pastor, me dijo, y el otro era presidente municipal. Y ellos me dijeron que ustedes estuvieron orando en la plaza un día, hace muchos años atrás. Dijo: y ellos me dijeron: un día en tu peregrinar sobre la nación, que vas de norte a sur y de este a oeste y de poniente, ¿verdad?, al oriente, vas a encontrar en tu camino a un hombre que se llama Benjamín Rivera. Cuando te pares delante de él, él va a tener una palabra que darte. Varios años después el Señor lo pone ahí directamente. Dios le da esa palabra y actualmente es el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y sabe una cosa, Dios nos ha empezado a dar una relación tan hermosa. Y yo dije: bendito sea Dios. Cómo en su infinita sabiduría, lo que Dios está haciendo en el día de hoy es poner a los hombres que tienen el dominio y el gobierno en lo espiritual. Diga conmigo: gobierno espiritual. Unidos con los hombres que tienen el gobierno en lo natural. Y cuando estos se juntan y se ponen de acuerdo, dígalo fuerte: se ponen de acuerdo, se desata un poder y una autoridad sobre la nación que no han visto nuestros ojos suceder. Mi esposa está empujando un proyecto que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y estamos metiendo, ¿verdad?, ayuda del gobierno para jóvenes que reciben una beca mensual de 3,600 pesos al mes. No estudian, no trabajan, los llaman ninis, ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Y entonces enlistamos empresas de las iglesias que les den el entrenamiento laboral a esos jóvenes. Y entonces laboran ciertas horas, 15 horas a la semana, ¿verdad?, 5 horas diarias. Y dijo el presidente: yo necesito que un requisito para que los jóvenes puedan recibir su ayuda de parte de una empresa que les dé el entrenamiento laboral, haya un grupo de personas que les den ética y valores y moral. Y dijo: acá entre nos, que les enseñen la Biblia 3 veces a la semana.
¿Sabe una cosa? Uno nunca sabe, andando por ahí, los planes extraordinarios que Dios tiene. Ha habido 3 reuniones en materia de seguridad, una en Michoacán, en Morelia, otra en Mérida, Yucatán, y un día antes de venir nos llegó la tercera para los primeros días de junio, esta semana regresando a México. Porque el secretario de la Defensa, el secretario de la Marina, el secretario de la Policía Federal y los líderes de la Guardia Nacional está pidiendo el presidente que nosotros pongamos un lugar en donde los pastores van a dar consejería a los marinos, a los soldados, en cada cuartel en toda la República Mexicana. Y sabe una cosa, Dios está levantando a su iglesia, Dios está levantando a los pastores para que puedan compartir del poder de la palabra de Dios. Y luego nos están abriendo todos los reclusorios de alta seguridad, en donde están los criminales más poderosos de la nación, ¿verdad? Los reclusorios estatales, los reclusorios municipales, para que los pastores y los equipos de trabajo de sus iglesias puedan entrar y salir y hablarle a los presos de este libro maravilloso que es la palabra de Dios. Y entonces tenemos que entender y ponernos las pilas de que usted y yo hemos sido llamados por Dios para hacer cosas extraordinarias para la honra y para la gloria de su nombre. ¿Sabe otra cosa que nos están dando? Todas las propiedades, las casas de seguridad donde los secuestradores metían a sus víctimas, los ranchos que los capos de la droga habían tenido. Estamos pidiendo de ellos para que en el mismo lugar en donde se sembraba droga, ahora sean centros de rehabilitación para drogadictos, para la honra y la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén? El presidente dijo: es tiempo que las iglesias en México, la ley se los prohíbe ahora, pero vamos a cambiar la ley para que las iglesias tengan radio, prensa, televisión, la administren directamente y sean dueños de estas televisoras. Dijo: y si ustedes están predicando la palabra en la televisión abierta, vamos a moralizar a la nación más rápido de lo que la gente se imagina. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Escúcheme, en México tenemos una gran mayoría de jóvenes ahora dentro de la población, 125 millones de habitantes, pero la campana poblacional está cambiando y en muy pocos años habrá una gran cantidad de personas mayores, adultas. Y entonces dijo el presidente: ¿no les gustaría que pudieran ustedes usar algunas propiedades para que tengan hogares de ancianos las iglesias cristianas en la nación? Hasta se me va el habla. Y yo le puedo seguir hablando de cosas, 28 programas sociales que el presidente nos está poniendo en las manos. Cuando hay un grupo de líderes y personas que agarran la onda, diga conmigo, agarra la onda. Más fuerte dígalo, agarra la onda. Esta sí es una buena onda, ¿verdad? Y están entendidos en los tiempos, entonces Dios despierta el espíritu de Ciro. ¿Sabe que la Biblia le llama a Ciro en Isaías 45 su pastor, su ungido, hombre que va a ir delante de él y hará todo lo que Dios quiere? Cuando la iglesia se retrae y no está cumpliendo su función, Dios levanta personas que ni cristianas son, como Ciro, y le llama su ungido, y le llama su pastor, y le llama instrumento de su ira, para abrir puertas que no se habían abierto antes, para destruir cerrojos que tienen que ser destruidos, puertas de hierro, y las puertas que abramos no se habrán de cerrar, para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, tenemos mucho trabajo que hacer, pero se requiere que haya un grupo de personas que la Biblia le llama en el capítulo 7 de Daniel los santos del Altísimo. Dígalo fuerte: los santos del Altísimo. Y estamos reunidos aquí en Poplar, este lugar. ¿Cómo se nos ha dificultado pronunciar el lugar a Rolando y a mí durante todo el día de hoy? Pero diga conmigo: no importa dónde estemos. Fuerte, dígalo: no importa dónde estemos, el reino de Dios ya llegó. Y llegó para quedarse, para la honra y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que escúcheme, el Padre le entrega el dominio en las manos a Jesús,
Y Jesús nos entrega el reino y el dominio a nosotros, sus hijos y sus seguidores, ¿verdad? Los que somos coherederos con Cristo, herederos de nuestro Padre Celestial. Y ¿sabe una cosa? No tenemos menos que agradecerle a Dios las cosas extraordinarias y maravillosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. ¿Puede decir amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a nuestro Padre Celestial? Y le decimos al Señor: gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros, por habernos confiado el reino, ¿verdad?, en nuestras manos, que podamos entender los tiempos que nos están tocando vivir. Levante sus manos y también levante su voz y dígale: gracias, Señor. Con sus propias palabras, fuerte, dígale: te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos con todo nuestro corazón, porque hay un plan estratégico, Señor, a lo largo de todos los tiempos, a lo largo de toda la palabra profética en la Escritura. Y has determinado un tiempo, Señor, al final de la historia, Señor, para que nosotros podamos entender quiénes somos en Cristo Jesús y qué podemos hacer en el día de hoy para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado. Declaramos, Señor, que es bienvenido el reino aquí y ahora, para que nosotros como tu iglesia nos levantamos como un ejército unido, poderoso, Señor, entendido de los tiempos, y que hagamos el trabajo que tú nos has llamado a realizar para tu honra y para tu gloria. Dígalo fuerte: yo bendigo. Fuerte, dígalo: yo bendigo a cada siervo, a cada líder, a cada pastor, a cada congregación, en toda el área, en todas estas ciudades, en Vaiselia, en Tulare, Señor, en Fresno, en San José, en todo este valle enorme, Señor, que tu gloria sea derramada sobre esta nación y que tus hijos agarren, Señor, el reino que nos ha sido dado por los siglos de los siglos, y aprendamos a ejercerlo de una manera práctica, primero en nuestra propia vida, porque no podemos gobernar más allá de nosotros mismos, Señor, porque tu Espíritu nos ha sido dado para producir en nosotros, Señor, un espíritu no de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te damos las gracias por todas las ovejas de los rebaños que aquí están representadas. Bendecimos a sus líderes, a sus pastores, y declaramos que el día de mañana tendrán un tiempo maravilloso para tu honra y para tu gloria. Dígale fuerte: gracias, Señor. Una segunda vez, dígale: gracias, Señor. Y por último, más fuerte, dígale: gracias, Señor, por darnos el reino, el dominio, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesús.